Buen día. Nuevamente me presento delante de usted con un gran privilegio de parte de Dios, pero también con una gran responsabilidad. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México. Dios me concede este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, para poder compartir su palabra. Y en este día en especial también quiero darle una cordial bienvenida y agradecerle nuevamente que me dé usted la oportunidad de compartir estos minutos juntos en la presencia de nuestro Dios, procurando que pueda ser yo solamente un instrumento para que usted, sí, usted que me ve y que me escucha, tenga hoy un encuentro con el Señor. Y que en ese encuentro usted escuche que Dios habla hoy y que le habla a usted. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en una época que nunca nos había tocado vivir a ninguno de nosotros. Muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor. Pero mire que algo que sigue siendo común en muchas vidas es que hay personas que sienten que todo les sale mal, que tienen muy mala suerte, se sienten salados, dicen. Y es que ciertamente muchas veces en nuestra vida estamos viviendo bajo maldición. Estamos bajo maldición. Y mire, no significa que nosotros seamos malditos, sino que hay cosas que pueden maldecir nuestras vidas. Y tal vez muchas de las cosas por las que todo nos sale mal, por lo que hay derrota tras derrota, por lo que nos sentimos desanimados, desganados de vivir, tal vez es porque estamos viviendo bajo maldición. Y a mí me parece que este es un tema muy interesante, pero además, más que interesante, me parece que es muy importante, porque yo creo que usted necesita saber, porque Dios quiere darle este mensaje y que usted lo sepa, que podemos eliminar cualquier maldición que esté a nuestro alrededor. Cualquier maldición que esté tocando nuestras vidas o que esté tocando nuestros hogares. Sí podemos eliminarla. No tenemos que vivir de esta manera. Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere bendecirnos todos los días y a cada persona. ¿Por qué entonces vivimos todas estas situaciones? ¿Por qué enfrentamos esta mala suerte? ¿Por qué parece que todo nos sale mal? Mire que es importante que entendamos que algunas de las cosas que Dios permite que vivamos son pruebas que nos van a fortalecer, que nos van a perfeccionar. Muchas otras cosas, obviamente, que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero sí hay cosas que están impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Y de esa maldición es de la que yo quiero compartirle en este día. Y para ello, permítame leerle, por favor, en el libro de Josué, en el capítulo 6, y voy a leer del versículo 15 al versículo 20. Me parece importante comentar en este punto. Si usted no ha escuchado el mensaje de la semana pasada que se llamó Un Buen Año, vale la pena que lo escuche antes de escuchar este mensaje, porque esto que voy a leer acontece precisamente después de lo que compartí la semana pasada. Dios había invitado al pueblo a santificarse, a purificarse, a renovar su pacto con Él, porque iban a comenzar a conquistar la tierra prometida. En este capítulo que voy a leer es cuando ya cruzaron el Jordán, cuando toman la primera victoria sobre Jericó. Tal vez usted conozca esa historia y le recomiendo que lea todo el capítulo 6. Yo voy a leerle solamente del 15 al 20. Dice aquí la palabra del Señor. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alma y dieron vuelta a la ciudad la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema. No toquen, no tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben.
Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mira, aquí quiero llamar su atención al hecho de que Dios había advertido al pueblo que iban a destruir totalmente la ciudad. Y les había advertido, no tomen nada de lo que está en ella. Hay que destruirlo completamente. Y entonces usa este término, anatema. Anatema es una maldición, pero no es una maldición como la que usa el mundo actualmente para ofender a otra persona. Esta palabra de anatema significa apartar totalmente para la destrucción. Apartar totalmente para la destrucción. Y mire qué curioso que en la raíz de la palabra anatema viene de la misma de la que viene la palabra ofrenda en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento. Porque el anatema era una ofrenda destinada a la destrucción. Y entonces Dios les había dicho, todo el pueblo de Jericó, todo lo que hay ahí, será una ofrenda para destrucción. No toquen nada, no se queden con nada, no tomen nada. Pero mire la importancia de la advertencia. Para que no hagan anatema el campamento de Israel. Aquí quiero hacer una oración para que usted tenga su corazón preparado para este mensaje. Porque tal vez toda la derrota que hay en su vida, todos los fracasos, todo lo que sale mal y todo a lo que usted le llama mala suerte, no es otra cosa que la maldición, el anatema, aquellas cosas que usted tiene en su vida, que ha tocado y está practicando, que impiden que las bendiciones de Dios lleguen y que todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace y su vida esté destinado a la separación, a la destrucción. Entonces sí que es importante esto, ¿no le parece? Padre bendito, quiero suplicar en este momento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y revélanos lo que quieres que sepamos de nuestra propia vida a través de tu palabra. Y que descubramos si hay maldición en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Permítenos descubrir el anatema y sacarlo fuera de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entonces ayudarle porque tal vez si usted está viviendo bajo maldición, bajo la maldición, si usted está en el anatema, hay cosas que le hacen anatema a usted, a su vida, a su familia, a su trabajo, su negocio. Usted tiene que saber que hay una manera de salir de la maldición, de evitar que los efectos de la maldición sigan impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen hasta usted. Permítame entonces compartir primeramente, para poder eliminar la maldición de nuestras vidas, definitivamente lo primero que necesitamos comprender, conocer y obedecer es el mandato de Dios. El mandato de Dios. O los mandamientos de Dios a través de su palabra. Permítame leer aquí nuevamente lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel cuando iban a entrar a destruir Jericó. Versículos 17 y 18. Y será la ciudad anatema a Jehová. Recuerde la palabra anatema, apartada o destinada como ofrenda para destrucción. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, guárdense del anatema. No toquen ni tomen cosa alguna del anatema. No sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Yo creo que es importante que usted comprenda que Dios establece en su palabra algunas cosas que este mundo tiene, que este mundo ofrece, que este mundo practica, que nos ponen bajo maldición. Porque son cosas que Dios prohíbe tajantemente que toquemos, que practiquemos, que digamos, que pensemos. Todos los mandamientos que Dios estableció en su palabra, y usted puede leerlo ahí mismo en la Biblia,
fueron escritos para que usted y yo podamos ser prosperados en todas las cosas, para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida sobre la tierra. Todos los mandamientos de Dios no fueron escritos para coartarnos la libertad. Todos los mandamientos que Dios ha establecido son para apartarnos de maldición, para que no haya anatema en nuestras vidas, anatema en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, para que no haya nada que nos aparte y nos separe de las bendiciones de Dios y que estemos destinados con lo que tenemos para destrucción. Dios no quiere maldición en nuestras vidas. Por eso ha establecido en su palabra una serie de mandamientos que usted y yo necesitamos obedecer. En este caso en particular, la orden de Dios fue muy clara. Guárdense del anatema. No toquen, no tomen cosa alguna del anatema. No sea que hagan anatema el campamento y lo turben. Yo creo que usted y yo sabemos perfectamente muchas de las cosas que Dios no quiere que toquemos, que no quiere que practiquemos. Muchas cosas de las que Dios espera que nos separemos y nos apartemos. Y aquí necesito utilizar nuevamente la palabra santificados, porque eso es lo que significa la palabra, que nos apartemos, que nos separemos, que nos hagamos exclusivos para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo lo sabemos. Y si no sabemos, entonces para eso está su palabra. Si usted y yo leemos la palabra del Señor todos los días, estaremos conociendo los mandamientos de Dios y podremos ir identificando cada cosa que Él nos pide que no toquemos, que no practiquemos, que no sea parte de nuestra vida. La razón para que no hagamos anatema nuestra vida, para que no hagamos anatema nuestro hogar, nuestra familia, nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestro negocio. Dios no quiere que haya maldición en nuestra vida. Por eso nos ha dejado su mandamiento. El mandato de Dios muy claro. No toquen, no tomen, no hagan. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 3, encontramos precisamente cuando se violó por primera vez el mandato del Señor. Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Influida por la serpiente, ¿qué es lo que hace Eva? Desobedece. Desobedece el mandato, toma del fruto, come y comparte con su marido. Ahora en la Biblia, es importante que usted sepa que hay muchísimas cosas muy claras que Dios nos dice que no toquemos, que no tomemos. Un ejemplo, por favor, permítame leerle en Efesios capítulo 5 y voy a leerle solamente versículos del 1 al 7. Dice el Señor: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Advertencias claras. En el capítulo 4 de Efesios también dice ahí a partir del versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Pero ¿qué me dice usted también? De Éxodo capítulo 20. Ahí se nos habla de los 10 mandamientos. Pero toda la Biblia está llena de instrucciones, advertencias, prohibiciones, que no son otra cosa que señales en el camino para que no caigamos bajo maldición. El mandamiento de Dios, el mandato que Dios nos da, no toquen, no tomen, no practiquen, es para nuestro bien. Ahora, creo que vale la pena que en este momento usted evalúe y analice en su propia vida. ¿No estará usted sintiéndose bajo maldición? ¿No habrá anatema en su vida que está turbando su hogar, turbando sus finanzas? ¿No estará teniendo en su vida, practicando algo que Dios dijo que no hiciera, y es la razón por la cual usted está viviendo bajo la maldición que le impide recibir las bendiciones que Dios ha preparado para usted? A veces pensamos que un poquito de lo que hagamos cosas que no agradan a Dios, aunque no sean tan graves, que no va a pasar nada. Pero la Biblia nos afirma que todo pecado tiene consecuencias. Y podemos estar viviendo las consecuencias de la maldición de tener cosas, de estar practicando cosas que Dios mandó que no hiciésemos. Y eso me lleva al segundo punto importante: los efectos de la maldición. Porque la maldición, el anatema, tiene consecuencias. Y permítame leer aquí, Josué capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Josué, y voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Sigue diciendo la historia: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabri, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire, esto es interesante porque acababan de tomar una victoria maravillosa sobre Jericó, que era un pueblo grande, una ciudad amurallada. Ahora iban sobre la ciudad de Jai, pero era una ciudad pequeña, con pocos habitantes. Así que dijeron los del pueblo: no vayamos todos, solamente fueron unos cuantos, 3,000. Pero fueron derrotados. Fueron derrotados. La razón, y lo dice al inicio del pasaje que acabo de leerle: un hombre había tomado del anatema. ¿Y qué es lo que había hecho? Había hecho anatema el campamento de Dios. Había hecho anatema al pueblo y ahora habían caído bajo la maldición. ¿Y cuál fue la consecuencia? La derrota en esa batalla. Sencilla de ganar. Y fueron derrotados. Huyeron. La consecuencia más grande de la maldición es vivir en derrota. Es vivir en fracaso. Es donde llegamos al punto donde sentimos que todo nos sale mal, que tenemos muy mala suerte. Porque estamos impidiendo las bendiciones de Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿en verdad pensamos que recibiremos bendición si estamos desobedeciendo a Dios? ¿En verdad creemos que nos va a ir bien si estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos manda? ¿En verdad pensamos que Dios bendecirá la vida de aquellos que no toman en cuenta sus mandamientos y no viven bajo su temor? Ahora, note por favor que la derrota por mi maldición, por mi acción, por mi anatema, afecta a todo el pueblo, porque la derrota fue de todo Israel y murieron 36 hombres y solamente uno había pecado.
Estas son las consecuencias de la maldición. Estamos usted y yo haciendo, tomando, practicando algo que Dios dijo no. Y entonces empezamos a afectar con nuestra derrota a los cercanos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra empresa, a nuestra colonia, porque hay maldición en nuestra vida y afecta a los que nos rodean. Y dice el versículo 5 que vino desánimo al corazón. Hay desánimo en nuestra vida, hay desánimo en nuestra empresa, desánimo en nuestra familia, porque estamos en derrota bajo la maldición. Eso que estamos practicando, eso que tenemos, eso que tomamos y que no debemos haber hecho, está provocando que la bendición de Dios no llegue ni a nosotros, ni a los que viven con nosotros, ni a los que trabajan con nosotros, porque estamos en desobediencia. Volvamos a pensar, ¿se siente usted en este momento desanimado, envuelto en una capa de mala suerte? ¿Se siente usted en derrota? ¿Siente que todo le sale mal? Entonces analice su vida. ¿No estará bajo la maldición? La maldición que impide que las bendiciones de Dios lleguen hasta usted y los suyos, porque hay algo en su vida que usted no debería estar haciendo. Reflexione por un momento. ¿No tomó algo que no debería tomar? ¿No hizo algo que no debería hacer? ¿No tiene algo guardado en su vida que está practicando y que no debería de hacerlo? Porque esa puede ser la razón de la maldición sobre su vida. Reflexione. ¿No se guardó algo que no le pertenece? La falta de bendición no terminará mientras usted conserve eso en su vida. Y entonces hay algo muy importante que hacer. Busquemos la anulación. Busquemos la anulación de la maldición. Permítame seguir leyendo aquí en Josué capítulo 7, versículos del 7 al 12. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Y Jehová dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeren el anatema de en medio de ustedes». A mí me parece que esto es clave cuando estamos viviendo esa maldición que impide las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar la anulación de la maldición, porque eso que hicimos es pecar contra Dios. Eso que hicimos es ignorar a Dios y eso nos separa de Dios. La Biblia menciona claramente que el pecado nos separa de Dios. Él causa división entre nosotros y nuestro Dios. En Isaías 59:2. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y han ocultado su rostro de nosotros para no oír. Entonces tenemos que anular esa maldición. Y mire que Él no nos pide que adivinemos. A ver, adivina por qué te está yendo mal. Él claramente dice: han pecado, han hurtado, han robado y lo conservan. O sea, están violando mis mandamientos y aún así están esperando bendición y victoria, dice el Señor. No, porque ahora son anatema, están bajo maldición. Pero no te queda esperanza, porque en el versículo 12, Él dijo: «Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeren el anatema de en medio de ustedes». Hay solución. Hay esperanza. Quitar el anatema, porque nosotros no somos los malditos. La maldición está en aquello que estamos haciendo, en aquello que estamos practicando, en aquello que tomamos, en aquello que conservamos. Entonces es fácil anular la maldición. Dios no es malo.
Dios es un Dios bueno, un Dios de esperanza, y nos advierte en Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted en este momento está viviendo bajo maldición y siente que todo le sale mal, por favor, piense, no tiene entre sus cosas, no tiene entre sus hábitos, no tiene en su vida algo que está ofendiendo a Dios, que peca contra Dios, que Dios dijo tajantemente que no viva, que no practique, que no tenga. Tiene algo que no es suyo. Meditemos y reflexionemos. Y mire, llegamos al punto clave aquí, destruyendo la maldición. Podemos destruir la maldición. Permítame leer la parte en los versículos 13 al 15, aquí en Josué capítulo 7. Dice Dios: levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire que la solución es drástica. Recuerde que anatema es una ofrenda destinada para destrucción. Algo que se entrega para ser destruido. ¿Por qué? Porque si no impide las bendiciones de Dios. Y en este caso fue un hombre. Este hombre Acán y su familia. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y dice el verso 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y mire que finalmente confesó. Tuvo que decir lo que había tomado. Pero dice en el versículo 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto es muy drástico seguramente, pero creo que nos revela algo muy importante acerca de Dios. Lo único que puede lograr que la maldición sea destruida es que quitemos el anatema de nuestra vida. Que quitemos aquello que nos está apartando de Dios, aquello que nos está separando de Dios. Que quitemos aquello que está impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Sí. No podemos pensar que seguiremos siendo bendecidos o que comenzaremos a ser bendecidos, que todo empezará a salirnos bien, que comenzaremos a ser prosperados si continuamos con anatema en nuestra vida. Con algo que Dios dijo: no toques, no tomes, no practiques. No podemos pensar que podemos librarnos de ello porque estamos bajo la maldición. Y entonces la familia de Acán cumplió el hecho de ser la ofrenda para destrucción. Fue anatema. Y no se quitaría la derrota del pueblo mientras no se destruyera el anatema. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Como dice en el versículo 13, primero, que nos santifiquemos. Levántate, santifica al pueblo, y di: santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos. Santificarnos. Necesitamos acercarnos a Dios nuevamente y pedirle que nos perdone. En el verso 14 dice: se acercarán pues mañana por sus tribus. Hay que acercarnos a Dios. Hay que confesar nuestro pecado. En 1 de Juan 1:9 Él hace una promesa.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo único que puede destruir la maldición que está impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen hasta nuestra vida. ¿Está viviendo la maldición, la derrota, la amargura, el desánimo, la tristeza? ¿Siente que está invadido o invadida por la mala suerte? Este es un momento clave. Estamos iniciando prácticamente el año 2024. Todavía estamos en el mes de enero. ¿Por qué no hace una evaluación de su vida, un análisis de las cosas que practica, de las cosas que ha hecho, de las cosas que ha tomado, de las cosas que conserva en su vida, en su hogar, en su trabajo y que usted sabe que no agradan a Dios, que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, que son pecado, para decirlo en su nombre correcto? Pecado. Necesitamos destruir esta maldición, reconociendo lo que es pecado, confesándole a Dios que es pecado y apartarnos del anatema, o sea, sacar todo eso de nuestra vida de manera definitiva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, ya no va a destruirnos como Acán y su familia. Ahora quiere perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que sigamos adelante y que quitemos eso que está impidiendo las bendiciones de Dios, que destruyamos la maldición que ha impedido que tengamos las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Este es el desafío que Dios nos presenta hoy. Quite la maldición. Venga al Señor, acérquese a Él, confiésele sus pecados y tome la valiente decisión de echar fuera de su vida todo aquello que descubra y que vaya descubriendo que va en contra de Dios y su palabra, en contra de Dios y su voluntad, en contra de la santidad de Dios. Quite el anatema de su vida. Vamos a Dios. Padre, queremos tus bendiciones. Queremos el cumplimiento de tus promesas. Queremos victoria, queremos la conquista de la tierra. Yo te suplico, Padre, que en este día tú toques nuestro corazón y nos convenzas, que nos reveles todo aquello que hay en nuestra vida y que nos está haciendo anatemas, que nos pone bajo la maldición. Y que tengamos el deseo profundo, el valor, la fe para confesártelo y para aceptar el perdón que estás dispuesto a darnos a través de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, regálanos la salvación y la bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces depende de usted, depende de mí, que la maldición se convierta en bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No permita que la maldición esté llegando a su vida y afectando a los que ama. Quítela colocando a Jesucristo como reconciliación con Dios, quien pagó Él por nuestros pecados en la cruz. Soy el pastor Alejandro Varela. Estaré orando para que usted pueda reflexionar en estas verdades, que saque el anatema de su vida, que destruya la maldición y que comience a ver cómo Dios bendice según lo que Él mismo nos ha prometido. Y si Dios nos concede la vida, yo quiero invitarle para que el próximo domingo último de este mes de enero nos acerquemos nuevamente juntos a tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Dios le bendiga.